pido silencio si empezamos. Sabemos que hay muchos compañeros de ustedes que están con dificultad para llegar a Ciudad Universitaria porque no sé qué está pasando, creo que hay un partido y está difícil la llegada. Música. A ver, algo de esto. Apagá la segunda. La apagás y pasa. Hola, hola. ¿Bajó la música? Ahora sí. Bolichero en aula. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Se acopla con la radio. Es la gente de ustedes. Che, Matt, ¿querés preguntarle al pibe al lado? Dale. A ver. Ahí parece que está. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Qué manera. Bien. ¿Qué? Bueno. Hola. Bueno, buenas noches, chicos. Esta noche tenemos de invitado en el marco del seminario del taller al arquitecto y urbanista Freddy Garay. Freddy Garay, desde la perspectiva de muchos, es tal vez uno de los grandes profesores, sin duda, que tiene esta facultad. Es un profesor que ha sido docente de muchos de nosotros, aunque se lo vea impecable todavía, el joven, de muchos de nosotros. Yo recordaba que empezamos la facultad con la llegada de la democracia y en aquel momento todo el sistema estaba como muy convulsionado, había amenazas de bombas, cortaban la facultad, venías, no había clases, entraban no los colectivos. Y antes de reconocerlo yo como profesor, uno de aquellos días lo conocí a Freddy sobre un tablero, relatando su perspectiva política respecto de lo que sucedía en aquel momento a un grupo de alumnos que lo escuchábamos ahí atentamente. Tal vez fue la primera vez, fíjense de dónde veníamos, nosotros después de muchos años de dictadura, que conecté y entendí que la lógica de construcción del conocimiento está fuertemente vinculada a la mirada crítica y por tanto a una perspectiva política y social de los hechos que hacen al conjunto de una comunidad. Desde aquel día, Freddy para mí y para tantos ha sido un referente en muchas de nuestras decisiones, tanto dentro de esta casa como fuera de ella, en lo profesional, y por eso cobra un particular sentido tenerlo invitado hoy acá. Yo diría que ni vale la pena repasar la cantidad de responsabilidades públicas que Freddy ha tenido en todos estos años. Tal vez las más salientes tengan que ver con la responsabilidad frente al Instituto de la Vivienda en la provincia de Buenos Aires hace unos cuantos años, su actual gestión asesorando respecto del plan Procrear, infinidad de desarrollos de proyectos estratégicos, proyectos urbanos, aquel trabajo tan interesante de compilación, ¿no?, sobre los proyectos de conurbano bonaerense, en fin, infinidad de trabajos y de inteligencia puesta en lo público como instrumento para modificar la realidad. Así que, sin mucho más, porque lo más interesante es que Freddy nos cuente sus miradas a partir de esta invitación, los invito a disfrutar de este momento de este profesor único que tiene esta facultad. Gracias, Adrián. La verdad que gran honor que me invitan acá a la Cátedra Explora y me sumen a la experiencia. Recién me recordaba que cuando empezó el taller
había tenido una primera invitación también a hablar, y en ese momento sobre el área metropolitana. Y con Adrián también pasa esto que le pasa a un profesor, digamos, más viejo, ¿no? Que de golpe se encuentra con los alumnos, los ve crecer. De golpe tuvimos la oportunidad de hacer un par de proyectos juntos, y yo confieso que el proyecto de ese parque es uno de los espacios que me ha dado más satisfacciones en la vida. Satisfacciones, digamos, porque de golpe veo a la gente paseando por ese parque, usándolo, y digamos, si uno dice que hay cosas que tienen sentido. Bueno, Federico había hecho las bases de ese concurso. No sé, la invitación que me hizo Adrián fue, digamos, para hablar sobre el tema de ciudad y políticas públicas. Digamos, podemos decir que podría tener una primera consigna de lo que podría ser ir armando una charla, que no tiene la pretensión de ser una clase, sino más bien una conversación, y que abramos rápido un espacio de preguntas, debates y estas cosas. La segunda consigna que también me dio, y digamos superpuesta, es, bueno, contar un poco lo que hiciste, lo que haces, como si fuera una especie de charla autobiográfica. Y entonces, digamos, juntando las dos cosas, pensé que lo que por ahí podía ser interesante, y también a mí me interesa, es contarles lo que estoy haciendo ahora. Es decir, en qué tema estoy trabajando, qué cosas estoy pensando. A lo mejor una charla informal, o sea, no sé, sin imágenes para mostrar por ahí esas cosas, por el carácter que tiene la charla, pero, digamos, sobre qué temas estoy poniendo la cabeza, y evidentemente sobre los temas de trabajo son sobre la relación entre ciudad y política, digamos, o sea, o de políticas públicas, digamos, el problema del Estado, el problema de la representación de la sociedad y el territorio. Entonces, digamos, diría que dentro de ese marco me gustaría hablar. Digamos, si pensando en las cosas de las que estoy trabajando, de golpe esto pasa, es un momento en que tengo muchos trabajos superpuestos, o sea, por suerte, digo por suerte porque me resulta interesante no estar obsesionado con una sola cosa, sino poder estar trabajando en distintas escalas. Y, digamos, pensé 4 cosas que por ahí pueden dar lugar a un intercambio interesante. Lo primero, lo que estoy trabajando es en el plan quinquenal, o sea que es el armado del plan de grandes obras públicas, de grandes intervenciones sobre el territorio para un periodo de 5 años. ¿Qué sé yo? Si uno piensa, por ejemplo, que habría que hacer en este país un jazz y destaca cada 4 años, digamos, eso nos da una escala de la magnitud de cosas, de inversión, de criterios de decisión sobre esto. Y en general, uno siempre se pregunta dónde se deciden esas cosas. La realidad es que durante mucho tiempo no había una instancia donde se discuta, por ejemplo, las grandes obras públicas con un sentido de estructuración del territorio, sino que las obras iban sumando de a una como digamos, consecuencia del comportamiento del mercado, o como presión de lobbies de obra pública, digamos, o de lobbies sectoriales, digamos, impulsando el desarrollo de una determinada acción. Entonces, digamos, me parece que es una cuestión de golpe rara para la facultad. Es una escala para la cual supuestamente nos estamos preparando. No sé cuál de las disciplinas, si no es la que se prepara para hacer esto, y que en general no forma parte de la temática que miramos en la facultad. La segunda dimensión, digamos, sobre la que también estoy trabajando, son planes municipales. Es decir, en los últimos años había estado trabajando en el plan de Florencio Varela, el de Valero Echeverría, el Almirante Brown. Antes había trabajado en el Centro Cívico de José de Malvinas Argentinas, había trabajado en la división de los municipios. Bueno, ahora también estamos trabajando sobre el plan de José Cepaz,
si ustedes miran, es como el compendio de los municipios más pobres del área metropolitana. Y, digamos, desde los 80, cuando Adrián era alumno, digamos, nuestro eje de trabajo con algunas cátedras de la pauta siempre fue tratar de hacer una teoría en suburbio. Bueno, en este momento, en un convenio con la facultad, también estamos trabajando sobre el plan de la matanza, y esto comprometimos a la cátedra de planeamiento urbano en trabajar sobre el plan de la matanza. Entonces, bueno, esta es una escala, ya no es la escala del territorio, es una escala metropolitana, es la escala de un municipio, pero también uno se pregunta, bueno, ¿cómo se piensa un plan municipal? La tercera cosa, que hoy es picante, digamos, y perdonen, es decir, cada uno de estos temas daría para una charla en sí si quisiéramos entrar en profundidad, pero de golpe creo que interesa exponer estas escalas y ver la reflexión y el tipo de problema que aparece en cada escala. La tercera cosa es que hace 8 meses, una cosa así, me nombraron en el directorio de Procrear. Entonces, bueno, digamos, era implementar una política de vivienda entera. Veníamos de la experiencia de todas las dudas y insatisfacciones, digamos, la experiencia del plan federal, por lo cual también, digamos, creo que podríamos hacer una discusión más o menos a fondo de qué pasa con el plan federal, cuáles son sus restricciones, qué significa el plan Procrear, a quién se dirige, cuáles son sus restricciones. Y es muy interesante ver que ahora nos volvemos a topar con los mismos problemas que nos topamos en el plan federal. O sea que de golpe, cuando uno quiere hacer mucha vivienda, se encuentra con las dificultades del aparato productivo para realizarlas. Es decir, que tenemos más licitaciones que empresas. Que las empresas de golpe no les interesa participar en la licitación y dicen que las obras son muy baratas. Y que nosotros no podríamos encarecer las obras porque le encareceríamos el crédito a los beneficiarios de esas obras. Y si le encarecemos el crédito, se nos cae, digamos, de la oferta para los sectores que necesitan un crédito. O sea que estamos en un encerrón, es decir, o, digamos, supuestamente los beneficiarios del plan federal son sectores medios que tienen entre 6.000 y 30.000 pesos de ingreso, digamos, y en esos sectores con un crédito con una tasa favorable no podemos construir una vivienda, digamos, al que sea accesible, subsidiando, digamos, la tasa de interés y esto, bueno, aparecen todos los problemas de la producción de la vivienda social, y en este caso no estamos hablando de los pobres, estamos hablando de los sectores medios. Entonces ahí me parece que también va a haber todo otro tema, digamos, para contarles. Y por último, la Secretaría de Planeamiento, que están trabajando en el Plan Estratégico Territorial, me pidieron si podía dar una mano en un proyecto para la ciudad de Corrientes, que el municipio se había comprado un antiguo cuartel, lo que era una estancia que tiene casi el tamaño de la ciudad de Corrientes, y que programaban la expansión de la ciudad, digamos, sobre esas tierras, o sea, que esta tierra facilite o contenga o arbitre la expansión de la ciudad. Y esto nos llevó a dos discusiones, es decir, por un lado, un elemento que puede ser contradictorio, es decir, casi todos los textos de la política pública de vivienda dice que las ciudades deberían densificarse y no expandirse. Por lo tanto, digamos, parecería que las políticas deberían ser destinadas o dirigidas a intervenir sobre la trama existente y, digamos, a lo que invita la apertura de un nuevo frente de urbanización es a ocuparse de los lugares donde la tierra disponible, o sea, expandir. Pero por otro lado, en este lugar lo que estamos proponiendo es el armado de una empresa urbanizadora. Es decir, que lo que estamos cambiando es el instrumento que regula el crecimiento. Como esa empresa urbanizadora es propietaria de tierra, tiene la posibilidad de permutar tierra en la periferia contra tierra dentro del tejido. Quiere decir que esta empresa urbanizadora puede hacer a la vez expansión de la ciudad, pero también rehabilitación, transformación o densificación dentro del tejido de la ciudad. Y por lo tanto, digamos, la búsqueda no está tanto alrededor de la forma del proyecto como del manejo de la herramienta, es decir, de esta empresa que, digamos, puede ser una herramienta útil para regular la expansión de la ciudad. Y como hay una parte que es la expansión, el segundo tema que se presenta es, bueno, ¿cómo es la expansión de la ciudad? Y en este sentido, intervenciones sobre la trama existente, digamos, de escala barrial, nos llevan a una discusión
que a mí siempre me interesó, pero sobre todo una experiencia que una vez me pasó. Los vecinos de la Villa Las Antenas de La Matanza alquilaron una vez 4 micros porque estaban por hacer un barrio autoconstruido en lugar de la villa. Y entonces ellos quisieron salir a recorrer los barrios de La Matanza para ver qué es lo que entendíamos por un buen barrio. Es decir, de las experiencias existentes, definir cuáles son los atributos de un buen barrio y tratar de rescatar de esos atributos patrones de proyecto, digamos, para ver cuál es el barrio que ellos quisieran hacer. Entonces, el tema que me interesa y sobre lo que sobre todo estoy trabajando en este momento es esto de qué es un buen barrio, ¿no? Y hay un pequeño texto que me gustaría proponerle para una discusión sobre esto. Entonces, claro, uno diría, bueno, con estas 4 escalas es un popurrí de temas interesantes, pero, digamos, por lo menos en mi experiencia o por lo que estoy atravesando en este momento, diría que son como 4 temas centrales en nuestra ciudad, digamos, nuestras ciudades, es decir, los temas sobre los que vale la pena discutir, ¿no? Es decir, por lo menos creo que muchas veces se da esta paradoja, que son los temas sobre los que vale la pena discutir el problema de nuestra población, de las políticas públicas, diría del drama de nuestra población por la forma en la que está condenada a vivir en las ciudades, de la definición de políticas públicas, digamos, que se hagan frente a ese problema y digamos, de la discusión cultural de cómo desarrollamos nuestra vida cotidiana en el marco de estas ciudades y de estas políticas. Y paradójicamente me parece que son temas que son un poco ajenos a la facultad, ¿no? Es decir, que no son los temas que habitualmente están siendo tratados o discutidos en la facultad. Entonces, bueno, esto, si estás de acuerdo, digamos, vamos a empezar a abrir, digamos, este paquete. La primera cosa, ustedes saben que desde hace unos años el Gobierno Nacional decidió cambiar el nombre al Ministerio de Obras Públicas. Entonces el Ministerio de Obras Públicas, en lugar de llamarse de Obras Públicas, pasó a llamarse de Planeamiento. La segunda cosa es planeamiento de la inversión, ¿no? Quiere decir que hay una idea de apelar al planeamiento y segundo, de controlar el sentido de la inversión pública en obras y servicios, ¿no? Entonces, bueno, esto plantea una cuestión, que no se trata solamente de gastar, de tener un listado de obras, sino que se trata de desarrollar una instancia de planeamiento. Bueno, como cambio de denominación podría ser superficial. Ahora, la segunda medida fue crear un área, una secretaría que se encargue de hacer el plan estratégico territorial, o sea que se plantee la cuestión del territorio como una cuestión, es decir, que haya necesidad de producir un pensamiento, de producir unos documentos y abrir la discusión sobre este tema. Y en esto me parece que el criterio fue interesante, es decir, esta secretaría empezó a trabajar provincia por provincia, que las provincias digan cuál es su visión sobre la estructuración de su territorio, oportunidades, restricciones, criterios, debates que se dan alrededor de cómo se estructura el territorio. En ese proceso me tocó participar con el secretario de Urbanismo de la provincia, nos tocó hacer todos los lineamientos para el área metropolitana de Buenos Aires. Y eso, por ejemplo, ya es un problema complejísimo en sí mismo que nos ha subsumido dentro de este plan estratégico territorial hecho nacional, a nivel nacional. Claro, lo dice, bueno, todas las provincias empezaron a plantear lo que les gustaría, lo que quisieran, lo que serían sus anhelos, a volcar sobre un papel viejos proyectos, viejos problemas y posibles soluciones. La sumatoria de esas cosas da una primera idea nacional. Cuando lo discutimos, yo le hacía una crítica, digamos, al resultado. Decía, bueno, si nos ponemos a discutir el país que queremos o la ciudad que queremos, digamos, trabajamos sobre el deseo. Terminamos escribiéndole la carta a los Reyes Magos. Es decir, de golpe lo que interesa saber es no solamente la ciudad que queremos, digamos, lo que nos gustaría, sino, digamos, centrar la mirada sobre la ciudad que tenemos. Y el problema es cómo construir el puente entre la ciudad que tenemos y la que nos gustaría. Cuando digo construir el puente significa lo siguiente. Yo puedo decir todo lo que me gustaría hacer,
pero no sé si tengo la plata. Entonces, si yo digo, bueno, defino cuánto es la plata que tengo para los próximos 5 años, ahí empezamos con el tema de la frazada corta. Todas estas cosas que nos gustaría hacer, ¿cuáles son las que efectivamente vamos a hacer? ¿Qué efectos tienen? ¿Qué país construimos en esta primera etapa? ¿No? ¿Y cuál es la lógica que define cómo seleccionamos lo que entra en esta primera etapa? Seguramente podríamos construir distintos escenarios de lo que vamos a hacer en la primera etapa. Por lo tanto, abrir una discusión sobre cuáles serían los listados alternativos de obras de la primera etapa, sobre cuáles serían los efectos de esas obras y cómo la sociedad acompaña o no acompaña ese debate o esa decisión. Por otro lado, la definición de un plan territorial no son solamente obras, conjuntos de obras, son otros tipos de medidas. Y en este sentido también aparece, la nación no es la sumatoria de las provincias, es la interacción entre lo particular, lo local, lo regional y lo común. Y esa dialéctica, digamos, sostiene un conflicto. Por ejemplo, Mendoza y La Pampa están en un litigio sobre el manejo del agua desde hace más de 50 años. Ha habido un juicio, el juicio falló a favor de La Pampa y la Suprema Corte tiene que, digamos, medirse sobre ese tema. Pero, por ejemplo, la mayoría de las provincias no tienen leyes de aguas. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una ley de uso de suelo, que es la 8912, de la cual podemos discutir 1000 cosas y, de hecho, trabajamos muchísimo en ver cómo remodelarla, cómo cambiarla. Pero la mayoría de las provincias no tienen ley de suelo, si la nación no tiene una ley de suelo. Digamos, la mayoría de los países que tienen constituciones más avanzadas y que tienen mayor capacidad de definir herramientas de urbanismo, como por ejemplo en este momento Brasil y Colombia, bueno, han definido en sus constituciones que la propiedad tiene restricciones, ¿no? Y que la propiedad tiene sobre todo una función social. Nosotros tuvimos eso en la Constitución del 49, pero desde el 55 para acá y en la Constitución vigente, digamos, de la década del 90, la propiedad siguió siendo sagrada e intocable como en el Código de Vélez Arfield. Por lo tanto, la discusión de cuál es el sentido social de la propiedad y las restricciones que puede tener el ejercicio de la propiedad, por ejemplo, en el planteo de políticas urbanas o territoriales, y es muy seria. Entonces, digamos, uno dice, bueno, en lo urbano parecería haber consenso que hay ciertas restricciones al dominio. Pero, por ejemplo, respecto de lo que se va a sembrar, respecto del uso del glifosato, respecto del valorizar tierra utilizando o aplicando tipos de sembrado que suponen una alteración del medio que a lo mejor no sería aconsejable, ¿no? Por ejemplo, en las lagunas encadenadas habría que sembrar arroz, no soja. Sin embargo, toda la sociedad hace grandes obras de infraestructura para sacar el agua lo más rápido posible, que esos campos se valoricen porque se puede plantar soja. Pero después hay 5 años de sequía porque no retuvimos el agua, como decía Merino, y falta el agua, digamos, para regar. Entonces, claro, si uno sigue la lógica de los propietarios del suelo, o la lógica de los ministerios de agronomía de las provincias, o la lógica de la ingeniería en las direcciones hidráulicas provinciales, digamos, llega a un determinado tipo de resultado. Pero de golpe, desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva de totalidad, y bueno, podría plantear discusión sobre ciertos temas y por lo tanto abrir una línea de tensión, ¿no? Es decir, una línea de tensión que puede decir, por ejemplo, bueno, en esta provincia vamos a hacer estas obras si sancionan una ley de uso de suelo, si sancionan una ley de agua, si aparecen, digamos, unos criterios que regulan, por ejemplo, la utilización de agroquímicos, ¿no? Y, digamos, esa tensión es lo que le daría sentido a la operación de una instancia de planeamiento, es decir, que no solamente formula un plan, sino que opera un plan y administra un presupuesto desde la perspectiva del plan. Bueno, esta cuestión, digamos, hoy, digamos, está llevando a esta conformación, ¿no? Es decir, digamos, la apertura de la formulación del plan quinquenal, lo que hizo como primera medida fue definir una cantidad de dinero que podemos proyectar que va a ser el dinero que va a tener el país para invertir en obras públicas en los próximos 5 años, 6 años.
Esto también supone unas cuestiones, es decir, por lo tanto, el dinero que ya sabemos que podemos tener. Segundo, cuánto podemos calcular que puede ser el crecimiento de la economía y por lo tanto el incremento que experimenta lo que se va a afectar a obras públicas por lo que crece el PBI. Y la tercera variable que podemos decir, cuál es la cantidad de inversión que esperamos volcar sobre el territorio en relación al PBI. Es decir, por ejemplo, en el tiempo de los planes quinquenales de Perón, la inversión en obra pública, digamos, en inversión física sobre el territorio, era entre el 5 y el 6%. En la década del 70 esto bajó entre el 5 y el 4%. En la década del 90 llegó a ser el 2%, digamos, después del periodo militar. En el 2002 llegó a ser el 0,8% del PBI lo que se invertía en obra física. Y desde el 2003, 2004 para acá ha venido creciendo hasta estar hoy, digamos, en el 2008 llegó a ser el 4% y después con la caída del PBI en el 2008 en adelante está en el 3,6%. Bueno, entonces podemos decir que es una meta volver a ser el 5% del PBI. Y por lo tanto, digamos, no supone tener un listado de obras y una capacidad de presión. Este tipo de objetivos, por ejemplo, ya se han logrado como políticas públicas. Hoy educación es el 6% del PBI y esto es una política asumida como política de Estado, hay un marco legal que la sostiene y nosotros, por ejemplo, en la universidad somos beneficiarios de la política pública, aunque los muchachos del PO, digamos, nos planteen de que la educación va para atrás y qué sé yo, es decir, objetivamente hoy en lo que es investigación, en lo que son los salarios docentes o en lo que es la inversión pública en educación en términos generales, bueno, está teniendo más o menos 1,8, 2 veces el presupuesto, por ejemplo, que tenía en los años 2000. Bueno, esta cuestión yo creo que son discusiones gordas. Paradójicamente no son las discusiones que aparecen en la sociedad, ¿no? Si en la sociedad estamos discutiendo los síntomas de los problemas, ¿no? La seguridad, ¿no? Y la pregunta es cómo abrir a la sociedad los ámbitos donde estas cuestiones sean las que se estén planteando. Pero el primer punto para abrir estos ámbitos de discusión es estructurar el problema y poder plantear los términos de la discusión como para que sea una discusión de la sociedad, o sea, como para que los medios, los diarios, las asociaciones barriales tengan la oportunidad de discutir qué significa que, digamos, el país no tenga inversión en obra pública, ¿no? O, digamos, discutir en los términos que un poco se planteaba el tema en los 90, que parecía que lo progresista era tener políticas sociales y que la obra pública era reaccionaria, ¿no? Es decir, que la obra pública eran los lobbies, eran las empresas, mientras que salud y educación y cultura, digamos, era progre. Y bueno, entonces, mientras ese discurso se consolidaba, la participación de la obra pública disminuía y, digamos, no se invertía en energía, no se invertía en gas, no se invertía en pavimento, no se invertía en redes de agua y cloaca, digamos, y eso tiene consecuencias, paradójicamente, consecuencias sobre las condiciones sociales de la población, porque los dramas de la población hoy son que los trenes están mal porque no ha habido inversión en los trenes, que hay un porcentaje importante de la población que no tiene agua y cloaca y eso incrementa la mortalidad infantil o los niveles, las patologías, digamos, en los barrios sin redes. ¿No? Es decir, esta cuestión que lleva a pensar cuál es el papel que tiene, digamos, la parte de la construcción, digamos, de la inversión física en la formulación, digamos, de las condiciones de vida de la gente. Bueno, hoy en día la mecánica, digamos, que estamos propuestos, que está un poco al principio, es, digamos, hacer unos primeros escenarios de cómo sería la posible distribución de obras respecto a esta estimación. Esta estimación es una cifra que es importante. Son 6.900 millones de pesos, no, 690.000 millones de pesos. Claro, la cifra no tiene tanto cero que de golpe impresiona. Pero eso es más o menos lo que significaría en el promedio para los 5 años el 5% del PBI en obras. De esto, por ejemplo, una discusión es que más o menos el 40% se lo llevarían en obras de energía, ¿no? Y, digamos, aparece como un desfasaje en esto, es decir, de golpe no será mucho. Hoy en día sabemos que la energía es como el cuello de botella del modelo de desarrollo, digamos, ¿no? Y aunque
es una discusión ajena aparentemente al común de la gente. Sí, por ejemplo, todo el mundo sabe que hoy en día nuestra balanza comercial está dando negativa porque estamos importando energía. Estamos importando carburante, estamos importando gas, estamos importando, ¿cómo se llama?, electricidad. Estamos comprando electricidad fuera. Y que, digamos, reformular la matriz energética, realizar las obras que permitan tener el autoabastecimiento energético o incluso vender energía, reequilibra la balanza de pago. Bueno, este tema del 40% era un elemento en la discusión. Fuimos de vuelta al plan quinquenal de los tiempos de Perón, ¿no? Y nos encontramos con esta particularidad. En el plan quinquenal se gastaba el 42% del plan quinquenal en obras de energía y sobre todo en obras hidroeléctricas. Sí, claro, esto lleva un montón de discusiones. Por ejemplo, la experiencia de Yacyretá es una obra planteada muy desde una perspectiva de ingeniería, sin una visión ambiental y, digamos, con bastante maltratamiento de la cuestión social, sobre todo en la década del 80 y el 90. Bueno, llevó a cuestionar en profundidad la realización, por ejemplo, de grandes obras hidráulicas. Como yo le decía, haría falta hacer un Yacyretá cada 4 años. Bueno, por ejemplo, hoy en día se plantea la realización como primera gran obra, digamos, de la presa está Néstor Kirchner y Sepernich, ¿no? Las dos represas en Santa Cruz. Estas tienen la posibilidad de producir más o menos un Yacyretá y medio, o sea que solucionarían la demanda de energía de los próximos 4 años, ¿no? De 4 años. Y, digamos, claro, uno dice, por ejemplo, como contraparte, en provincias como Misiones, después de la experiencia de Yacyretá, se hizo un plebiscito donde se llegó a la conclusión o la población definió que no habría que hacer más obras hidroeléctricas. Bueno, ahí, por ejemplo, hay un tema de investigación, hay una discusión a producir, a tratar en términos científicos, es decir, que es si las represas son intrínsecamente malas, si tiene que ver con la escala, si tiene que ver con la manera como se procesa ambientalmente un proyecto de esa envergadura. Y, digamos, también podría haber una discusión económica. Por ejemplo, las provincias que producen hidrocarburos cobran regalías, ¿no? Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, son provincias, son básicamente provincias que producen energía y cobran regalías por esto. Las regalías son importantes. Las ciudades que más presupuesto tienen son Neuquén y Mendoza, y una parte muy importante de su presupuesto municipal son regalías petroleras. Bueno, por obras hidroeléctricas no hay regalías. Entonces uno podría decir, bueno, una ley que habría que impulsar es que le reconozcan a las provincias que tienen obras hidroeléctricas un porcentaje de regalías, o sea, de bienes que se coparticipen, digamos, como contraparte del costo social o el costo ambiental o el esfuerzo que significa para una provincia estar aportando a la totalidad de la nación, digamos, ese recurso que es tan valioso. Pero claro, ahí el plan lleva a otra cosa, que es esta instancia de negociación, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, hay un plebiscito en la provincia, a lo mejor la provincia podría revisar este plebiscito teniendo otras condiciones de análisis para obras hidroeléctricas, otra participación en la economía en lo que generan estas obras, a lo mejor definiendo unas pautas sobre cómo estas obras se hacen. Pero de hecho, por ejemplo, en la provincia de Misiones, 3 de las obras estratégicas que habría como ampliación de energía son obras que comprometen a la provincia de Misiones. Y en esto también otra cuestión, comprometen a países como Paraguay o Brasil. Pero claro, el plan estratégico territorial, por un lado, analizaba la cuestión regional, o sea, la relación entre las naciones y las provincias, pero por otro lado, hace una comparación entre el modelo heredado y el modelo deseado. Cuando miramos el modelo heredado plantea el territorio que construyeron, la matriz del territorio que construyeron de alguna manera las empresas inglesas a fin del siglo XIX y que con diferentes intervenciones se fue reproduciendo, modernizando, actualizando, digamos, a lo largo del tiempo, pero es como la materialización del proyecto unitario del país agroexportador. Bueno, hoy por ejemplo tenemos el marco del Mercosur. Uno diría, esto nos plantea que nuestro territorio debería integrarse.
De hecho, podríamos decir que hay un conjunto de vialidades que vinculan San Pablo, Río de Janeiro, con, digamos, el puente Zárate de Brazo Largo y, digamos, Mendoza y Chile, ¿no? Y este arco, digamos, que pasa a ser el núcleo más dinámico del Mercosur. No es exactamente el modelo agroexportador por el puerto de Buenos Aires, pero sí significa el reconocimiento de un eje de gran dinamismo que, digamos, determina el comportamiento del mercado en términos de la valorización del suelo, de la localización de infraestructuras, de equipamiento y de servicios, y tensa el territorio, digamos, alrededor de esta línea de mayor concentración. Cuando pensamos un criterio de redistribución regional, uno diría, bueno, la Ruta 40 es la antípoda de esto, es decir, estructura el territorio norte a sur y lo integra de una manera más autónoma. Uno diría también tendría que existir vialidades este-oeste que vinculen en distintas alturas del país, digamos, el Pacífico con el Atlántico. Y hoy, en términos, si quieren, estratégicos, es un mar mucho más interesante en términos económicos, digamos, el comercio a través del Pacífico y a través del Atlántico. Es decir, digamos, la integración llevaría a desarrollar estas rutas, estos túneles, estos criterios de integración, y de hecho es lo que propone el PEN. Ahora, nosotros estamos seguros que los países vecinos, digamos, comparten esta mirada. Digamos, por ejemplo, Chile ha dicho explícitamente que no le interesa el Mercosur. Quiere decir que esta integración no es integración con un territorio que tiende a conformar un mercado común, sino que a lo mejor es una integración a través de una serie de contratos que vinculan Atlántico y Pacífico, que financian obras en una cuestión que no tiene una intención de integración política, sino de integración puramente económica. Uruguay es oscilante, ¿no? Parecería que durante la gestión actual la integración con Uruguay fue mayor. Parecería que el Frente Amplio va a proponer como candidato a Tabaré, y Tabaré ha hecho todo tipo de presiones, digamos, que le interesaría abrirse del Mercosur e integrarse a lo mejor, digamos, a un mercado como el ANCA. Y bueno, como esto podríamos hacer varias observaciones, es decir, el pensamiento territorial nos plantea los criterios de integración regional y por lo tanto los criterios de priorización de las obras que operan en este territorio. Ahora, acá viene el centro de la cuestión. Definir una política de organización del territorio plantea un escenario distinto del escenario que definiría el mercado. Y en general el mercado alinea los intereses económicos y los lobbies, o sea, los sistemas de presión que priorizan las obras que se tienen que priorizar. Bueno, nuestra famosa afirmación de que la política tiene que conducir a la economía entra en este punto en una discusión concreta. Es decir, la integración del territorio está definido por criterios políticos de redistribución de la economía sobre el territorio y por lo tanto de las oportunidades de desarrollo a todas las regiones, o reproduce la lógica del mercado, por lo tanto consagra las tendencias de concentración sobre determinados ejes y por lo tanto, digamos, parecería que cerrando a eso, eliminar regulaciones, eliminar el conflicto que significa forzar la realidad para llevarla a donde el planeamiento diría, bueno, parecería que aflaja las cosas y que propone una realidad menos conflictiva. Entonces, esta noción del conflicto en la tensión entre la conducción de la política de economía o el juego de intereses de la economía presionando sobre la política, bueno, yo creo que es lo que leemos hoy habitualmente en los diarios. O sea, si tenemos demasiados frentes de conflicto abierto, si conviene abrir otros, cuál es la administración de los conflictos, y encuentro una sociedad que quisiera no tener tantos conflictos, ¿no? Que quisiera que nos heredemos, que nos aflojemos, que seamos más buena onda, digamos, para, digamos, vivir más tranquilos, ¿no? Porque a mí me hace acordar muchas veces a los marineros de Colón que decían, bueno, cuando llegamos a América, ¿no? Y esta dificultad, digamos, de
establecer esta relación entre una construcción política y su sociedad, de ir planteando las consignas y los desafíos como para que todo el mundo las entienda, pero a la vez para que todo el mundo esté dispuesto a asumir, digamos, los compromisos de sostenerlas. Bueno, esto me parece que es una de las cuestiones. En términos de planeamiento, que es lo que me interesaba hablar, digamos, es esta cuestión, es decir, si nosotros miráramos el planeamiento tradicional, los urbanistas nos limitaríamos a decir lo que se debe hacer, ¿no? Empezar a discutir esto que se debe hacer en términos de relaciones de poder, de distribución de recursos y de tironeo por los recursos, bueno, politiza la cuestión y nos sitúa en este margen de discusión, ¿no? Es decir, bueno, cierro entonces en este punto la primera instancia de discusión. Seguramente ustedes pueden tomar nota de todo un montón de temas sobre lo que podemos seguir hablando y discutiendo. Segundo tema, que se vincula con el anterior. Bueno, nosotros vivimos en un área metropolitana que crece 1,5 millones de habitantes cada periodo intercensal. Claro, el área metropolitana tiene un montón de problemas. Desde el punto de vista del planeamiento, nosotros identificamos 11. Es decir, ¿qué pasa con el puerto? Y si el puerto hay que dejarlo donde está o hay que desplazarlo. ¿Cómo es el sistema de vialidades internas de esta? ¿Es un sistema radial o hay que construir unas vialidades concéntricas, ¿no? Digamos, el mercado dice que hay que ensanchar más autopistas y prolongarlas, ¿no? Cada vez que ensanchamos las autopistas y las prolongamos, crece una nueva generación de countries y barrios cerrados más lejos, ¿no? Y, digamos, expandiendo la mancha urbana. Y por otro lado, la autopista inmediatamente con ese mismo crecimiento se satura y es más difícil volver hasta el centro de la ciudad. Nosotros diríamos, bueno, no hay que ampliar las autopistas, hay que invertir en el transporte público, pero, digamos, la red sería mejor si hubiera autopistas concéntricas que conviertan ese racimo de haces, digamos, concéntricos en una telaraña, digamos, una red que contenga mejor la circulación dentro de esta trama. Tercera cuestión, hoy en día tenemos una estructura industrial, un soporte industrial envejecido sobre vieja estructura de fábricas en la primera corona del conurbano. Digamos, volver a relanzar una actividad industrial significa poner en valor esta capacidad de soporte en barrios donde la industria coexiste conflictivamente, digamos, con la residencia, o tendríamos que tener una política más radical, digamos, de reorganización del espacio industrial en un sistema de parques industriales, recuperación del tejido de vivienda mezclado con taller, digamos, recuperando antiguas áreas industriales de la primera corona como zonas residenciales, y en este sentido también diría recuperando algunas viejas fábricas, convirtiéndolos en parques industriales de nueva gestión, como hicieron el municipio de Morón con la Cantábrica, es decir, abrir áreas de actividad insertas dentro del tejido, pero que ofrezcan buenas condiciones industriales para el desarrollo de la actividad. Bueno, la cuarta cosa tiene que ver con la relación entre el área metropolitana y la energía, o sea, el conflicto energético pega sobre todo sobre el área metropolitana y si no se resuelve la provisión de energía, el área metropolitana va a atravesar problemas serios en su productividad y en la vida cotidiana. Bueno, estas cuatro primeras cosas lo que dicen como eje de diagnóstico es que la ciudad está sentada sobre una matriz que viene del siglo XIX, que es una matriz, digamos, que para la estructura actual de la ciudad es una matriz obsoleta y que con un crecimiento del PBI de entre el 6 y el 8%, digamos, como hemos tenido estos años, es el momento de pensar, de rehacer una nueva matriz de soporte de la actividad productiva que nos permita garantizar condiciones para la producción para un periodo. Bueno, esta ya me parece un tema metropolitano importante. Segunda cuestión, desde el punto de vista ambiental, nosotros tenemos problemas de inundación, de contaminación, etc. Y no sabemos muy bien cómo manejar las cuencas. Por un lado hay una experiencia que es la cuenca de Reconquista, que manejó, digamos, el funcionamiento de la cuenca a través de un sistema de lagunas de retención y con comité de cuenca que de alguna manera administra su funcionamiento, y está en la cuenca del Matanza de Riachuelo, donde la emergencia, digamos, como nadie se hace cargo, interviene la justicia
obliga a los secretarios de Obras Públicas de los municipios a hacer cosas, obliga a un plan de obras, que, digamos, finalmente es la justicia la que decide si está bien o está mal. Es decir, que, digamos, ¿qué es lo que conviene como método, digamos, de manejo de cuenca? Es decir, operar sobre la catástrofe o anticiparse y decir, bueno, acá hay un sistema de cuencas, cada cuenca tendría que tener un comité de manejo y ese comité de manejo tendría que definir problemas de contaminación, problemas de manejo hidráulico, problemas de la oportunidad de tener las cuencas como corredores de biodiversidad, como corredores verdes, estructurando la trama de la línea de manejo. Bueno, el tema de las cuencas es una cuestión mayor y hoy supondría un tema. Segundo, uno dice, bueno, en términos de la basura, el tratamiento de la basura ha colapsado. Ya los frentes del SEAM se han sido cuestionados y se han cerrado y hoy solo existe el tema de Campo de Mayo y de hecho se está concentrando toda la basura en la ciudad de Campo de Mayo. Esto es la respuesta, digamos, más fácil porque en el fondo está atacando sobre el segmento más débil que paradójicamente en este momento es el ejército. Entonces, están tirando toda la basura, digamos, a los terrenos del ejército y supuestamente, como eso es tierra de nadie, la sociedad no vive. El SEAMSE, como está funcionando, es un desastre y está produciendo una concentración de residuos maltratados en un lugar absolutamente inadecuado. Es decir, hay que revisar toda la manera como se tratan los residuos y esto no está siendo un tema tratado, ¿no? Es decir, de hecho, tanto la ciudad como la provincia le sacan el culo a la jeringa, digamos, decimos en el barrio y, digamos, patean la pelota para adelante y el tema se va agravando. Y esto está ahí y hay que resolverlo. Tercera cuestión, bueno, la ciudad no tiene un sistema de áreas verdes, digamos, claramente estructurado. Cuando miramos los índices, digamos, la ciudad de Buenos Aires no llega a 4 metros de área verde por habitante, cuando miramos en los municipios es mucho menos. Y si nosotros miramos la dificultad que tienen los municipios para manejar sus áreas verdes, digamos, el panorama no es alentador. Sin embargo, vemos que el Estado tiene un montón de tierras que podrían ser afectadas como áreas verdes. Hay tierras de lista, están todos los bosques de Seiza, están los bosques de ¿cómo se llama?, el Parque Meridiraola, está la pista del Rembo, está, digamos, sin hablar del Delta, digamos, está la presa Rollero, digamos, hay un montón, bueno, todo lo que es los terrenos de la antigua estancia de Santa Catalina, en zona de Zamora. Es decir, en realidad hay muchas áreas verdes. Si tomamos la experiencia, por ejemplo, de la Facultad de Agronomía, que es un área verde en el corazón de la ciudad y que hay un plan de manejo de ese área verde que, por ejemplo, autoriza que en determinados días de la semana la sociedad, o sea, los barrios, entren en esos espacios y los utilicen como área verde. Uno podría decir, sin perder las entidades, la propiedad de esas áreas verdes públicas, uno podría tener un plan de manejo de esas áreas verdes que están bastante abandonadas y podrían abrirse a la sociedad en el marco de determinadas condiciones, teniendo más o menos un promedio entre 15 y 20 metros cuadrados por habitante del conurbano. Bueno, ahí hay una cuestión. Por último, digamos, la ciudad crece sobre el borde periurbano y el borde periurbano es un área que no tiene tratamiento. Es decir, no hay un borde económico que esté limitando la expansión de la ciudad. Más bien diría que las actividades agrarias se corren y sobre el borde de la ciudad queda una tierra que está esperando la urbanización, que es demasiado valiosa para ser rural y demasiado distante para ser urbana. Pero en el medio, todos los dueños están especulando con que esa tierra se va a valorizar y por lo tanto es una tierra que espera. Por lo tanto, si está esperando, presiona para integrarse a la ciudad y esto es lo que genera que crezcan sobre esas tierras islas de urbanización, ¿no? Barrios cerrados, clubes de campo, nuevos emprendimientos, parques industriales que rompen la continuidad de ese anillo periurbano y a la vez expanden la ciudad sin tener un tejido continuo, es decir, armando una expansión sumamente ineficiente. Entonces podríamos decir que estas 4 cosas definen ejes, hay otros, pero como ejes centrales de la cuestión ambiental en términos metropolitanos, ¿no? Es decir, manejo de cuencas, tratamiento de los residuos, sistema de áreas verdes metropolitanas y manejo del borde periurbano, parecerían ser 4 cuestiones que nos permitirían reconstruir
la noción de una matriz ambiental donde juntemos el borde del río, o sea, el Albardón, corredores de biodiversidad, digamos, que comuniquen el Albardón con el borde periurbano, que es la transición, el buffer, digamos, con el área rural. Bueno, habría un plan, hay unos lineamientos que nos permiten reconstruir una matriz ambiental y sobre eso sí que podríamos trabajar. Tercera cuestión, si miramos la expansión de la ciudad encontramos algunos dramas. Primero, la urbanización y la ocupación del territorio crece más rápido que las redes. Por lo tanto, hay una primera inversión evidente que hay que hacer para expandir las redes para alcanzar el servicio universal de agua y cloaca a toda la población. Ahí tenemos una cuestión, sale mucha plata hacerlo, pero hoy en día se está avanzando y esta red está claramente definida. Segundo, el sistema de transporte es un desastre, digamos, cada vez traslada más gente y está mal, tiene una larga historia de desinversión. Esa desinversión tiene que ver con el abandono de las formas públicas y la priorización de las formas privadas. Formas privadas son primero el automóvil, que cada vez se multiplica, la relación entre el crecimiento de las autopistas y el crecimiento del parque automotor tiene una sinergia que cada vez colapsa más y traslada, digamos, los desplazamientos hacia el sistema privado, pero también durante mucho tiempo las políticas públicas facilitaron al colectivo frente al tren, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, la paradoja más grande fue en los 90 que la privatización de los ferrocarriles tuvo como permisionario a los dueños de la línea de colectivo, que obviamente lo que hicieron fue fundir el tren. Entonces, claro, ahí uno dice, ¿por dónde empiezo a manejar esta cuestión? Y acá hay, después de mucho razonar la cuestión, algunos ejes que aparecieron como ejes centrales. El primero uno diría, hace falta que haya una institución que unifique la cuestión, que hoy la maneja en parte la nación, en parte la provincia, en parte los municipios, y tenga una política de planeamiento y gestión del transporte como un sistema integrado. Esto, la mayoría de los países que han solucionado el problema de transporte han construido una autoridad metropolitana. Y esto, digamos, está en camino, digamos, se planteó, ya el decreto existe. Tiene que discutir la ciudad, la provincia y la nación cómo funciona. Pero bueno, hay un tema de crear una autoridad metropolitana. Decimos, bueno, se crea la autoridad metropolitana y ¿qué le cambia la vida a la gente? De hecho, se creó y nadie se enteró. Digamos, se enteraron de la pelea entre Macri y el gobierno nacional, digamos, sobre el tema del transporte, subterráneo, el valor del transporte, si lo toman, si no lo toman. Pero diría incluso que hay políticas contradictorias, porque se crea una autoridad metropolitana, no se le debería transferir el subterráneo a la ciudad, se debería transferir toda la autoridad metropolitana para que funcione integrada. Pero decimos, la creación de la autoridad no le cambia la vida a la gente. ¿Qué le cambiaría la vida a la gente? Y bueno, la peor injusticia que hay en el transporte es que alguien que vive en Florencio Varela tenga que pagar 4 pasajes para venir y 4 pasajes para volver. Y que eso para la mayoría de los trabajadores significa el 15 al 20% de su ingreso en transporte. Y significa que muchos otros miembros de la familia no se mueven porque no pueden pagar el transporte. Entonces los adolescentes, los jóvenes no tienen plata para pagar el transporte para buscar empleo fuera de su barrio. Entonces ahí hay, digamos, una cuestión que tiene que ver con el financiamiento del sistema de transporte. Lo que realmente cambiaría el sistema de transporte sería que haya un boleto intermodal, o sea, que me permita con un pasaje hacer combinación. Bueno, uno dice, bueno, ¿cuál es el punto duro para producir esta transformación? Y bueno, el punto duro es separar el que transporte del que recauda. Las compañías de transporte, todas las noches, le transferían al Estado lo que habían recaudado durante el día. O sea, el manejo de las moneditas estaba en la compañía de transporte. Bueno, de golpe empezaron a faltar las moneditas, ¿no? Y entonces la crisis de las monedas llevó, por ejemplo, a naturalizar el interés por incorporar una tarjeta magnética. Bueno, cuando se implementó la tarjeta magnética se había dado el paso fundamental. Se había separado el que transporte el que recauda es el dueño de la tarjeta magnética, que es el Banco Nación. Es decir, a la noche la Nación le transfiere a las empresas de transporte la recaudación. O sea, el nudo para hacer el boleto intermodal ya está. Y hoy diría, la pelota está picando para que uno diga, bueno, con el SUBE, uno no solamente hace un viaje, sino que puede hacer todas las combinaciones que quiera. Lo que hay que rever es la cuenta general del financiamiento del sistema de transporte, ¿no? Y aquí aparece este punto de relación entre planeamiento, ideas y lo que llamaríamos estructurar el problema, ¿no? Si uno estructura el problema del transporte, dice, bueno, el transporte contribuye a la generación de riqueza, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir,
Digamos, los obreros van a la fábrica usando medios de transporte, los productos circulan y que se lo usando medios de transporte. Quiere decir que hay una relación entre la producción de riqueza y transporte. Una parte de la producción de la riqueza tiene que ver con la economía del sistema de transporte. Bueno, ¿qué mide la producción de riqueza? El PBI. ¿Qué impuesto recauda la producción de riqueza? El IVA. ¿Quién cobra el IVA? La nación. Entonces parecería lógico que una parte del financiamiento del sistema de transporte tenga que ver con el PBI de esa región y tenga que ver con una afectación de la recaudación del IVA al financiamiento del sistema de transporte. Entonces, cuando la nación dice nosotros estamos subsidiando al área metropolitana de Buenos Aires, y en el fondo es lógico, no está subsidiando, está devolviendo una parte de la producción de riqueza que recaudó como IVA. Claro, lo que es grave es que hay otras ciudades en el interior del país que no están recibiendo un porcentaje del IVA para subsidiar el sistema de transporte, y ahí está la inequidad. Ahora, también podemos decir, si uno tiene una casa a una cuadra del subterráneo, vale más que si la tengo a 10 cuadras. Si yo estoy a 10 cuadras de la línea de colectivo por una calle de tierra, mi casa vale menos que la que está a caballito el colectivo y se iría en la parada, donde puedo abrir un kiosquito y vender chocolatines. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre el valor de los inmuebles y el sistema de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que los inmuebles, de alguna manera, se valorizan por la existencia de un sistema de transporte. ¿Quién cobra por esa valorización? Y el impuesto predial. ¿Quién recauda el impuesto predial? La ciudad, las provincias. ¿Cuánto pagan la ciudad y la provincia para subsidiar o para financiar el sistema de transporte? Nada. Entonces, lo que hoy decimos, o que aparece en el imaginario, que el transporte lo debería pagar el valor de los pasajes. Eso no es verdad en ningún lugar del mundo. Podemos decir que hay una parte del transporte que la pagan los pasajeros pagando el pasaje. Podríamos decir también que si queremos fomentar el transporte y desalentar el auto, bueno, una parte de la recaudación de los peajes podría subsidiar el sistema de transporte, o sea, castigar al peaje y alentar el transporte público. Podríamos decir que una parte de la recaudación del predial debería subsidiar el sistema de transporte y que una parte de la recaudación del IVA debería subsidiar el sistema de transporte. Es decir, la economía del transporte debería ser entendida y por lo tanto el financiamiento del transporte podría pensarse diciendo, bueno, hay un boleto intermodal que redistribuye a la gente, cómo se recauda el costo de la totalidad del sistema tiene que ver con una ecuación que unifica las partes. Bueno, entonces, digamos, hoy en día hay algunos avances que hay en esto. El SUB está, la autoridad metropolitana ha sido creada, bueno, es el momento de seguir avanzando. Yo digo, ante las elecciones, una medida muy favorable sería decir, con el SUBE pueden hacer todas las combinaciones que quieran y tecnocráticamente hacer las cuentas para ver cómo se redistribuye la economía, porque es una medida de justicia distributiva que en realidad correspondería tomar. Tercera cuestión, le dijimos agua y cloaca, problema de transporte. Bueno, la pregunta es cómo son las centralidades en el área metropolitana. Es decir, hoy en día parecería que hay dos lógicas. Hay un antiguo sistema de centralidades que tiene el centro urbano de la ciudad y los alrededores de las estaciones. Quiere decir que el sistema de transporte estructura las centralidades en el área metropolitana. Es decir, en el subterráneo, en las áreas densas, el transporte, el ferrocarril en las áreas poco densas. Ahora, el desarrollo de las autopistas y, digamos, del automóvil ha desarrollado nuevas centralidades. Ha desarrollado shopping, supermercados, que están paradójicamente en los cruces de autopistas. Ha desarrollado nuevas universidades, centros médicos, centros empresariales. Es decir, hay una tendencia a abandonar los antiguos centros y a fortalecer nuevas centralidades. La tendencia de eso sería la decadencia del centro urbano y la decadencia de los centros territoriales y la redistribución del terciario sobre el territorio en nuevos espacios privados que funcionan como espacios de nueva centralidad. Bueno, la política pública tiene ahí un desafío, es decir, va a acompañar el mercado permitiendo que la ciudad se desestructure, digamos, y consolidando la teoría de lo que dice Chicolella, que hay una ciudad que funciona con dos sectores que funcionan a diferentes velocidades.
Uno que funciona en el automóvil y otro que funciona en el transporte público. Entonces, esta cuestión lleva, digamos, ese dilema lleva un desafío. La política pública tiene que optar, digamos, qué cosas va, digamos, a desalentar y qué cosas va a centros alrededor de las estaciones, las viejas centralidades, y por lo tanto hay un desafío: ¿cuál es la política a través de la cual consolidamos, afirmamos, cualificamos, mejoramos los centros urbanos de la ciudad, que tienen que competir hoy en términos desventajosos con los shopping y las nuevas centralidades? Es decir, de hecho vemos, por ejemplo, que las cámaras de comercio fortalecen mecanismos de gestión de las calles comerciales para mejorar su competitividad frente a los shopping. Bueno, ahí hay una cuestión, en términos de urbanismo: cómo renovar las piezas centrales del área metropolitana, cómo acompañar las políticas de densificación en estas piezas centrales, cómo mantener las áreas patrimoniales dentro de estas piezas, no sé, Almirante Brown, o sea, el centro de la Drogué, el centro de Hurlingham, el centro de Castelar, ¿no? Es decir, cómo definir modos de vida, mantener, digamos, lo que podríamos llamar la vigencia en la ciudad clásica frente a la irrupción de la nueva ciudad de shoppings, countries y barrios cerrados. Esto supone, digamos, que la política pública haga cosas. Y bueno, ya que entramos en esto, podríamos mencionar el último tema, o sea, la ciudad tiene que incorporar 1,5 millones de habitantes cada 10 años. Es decir, ¿cómo contiene desde la urbanización esta cuestión? Es decir, ¿cuál es el tipo de loteo? Hoy, por ejemplo, vemos que la capital federal de eso no absorbe nada. Desde el año 30 tiene los mismos 3 millones de habitantes. Y aunque desde el año 30 la ciudad se ha verticalizado, la verticalización no significa que haya incrementado la cantidad de población que absorbe. Entonces, claro, si nosotros leemos toda la literatura que hay sobre lo que se debe hacer con las ciudades, todas dicen que la ciudad se tiene que densificar y no expandirse, que la ciudad ya tiene 70 kilómetros de radio y que eso ya es un escándalo y habría que comprimir. Pero yo digo, ¿con qué herramienta? ¿No? Es decir, si lo único que aparece hoy como opciones, digamos, para absorber ese incremento de población son, digamos, las nuevas urbanizaciones. Y en esto nos encontramos con algunas contradicciones. La ley 8912 dificulta tremendamente la posibilidad de producir urbanizaciones que sean accesibles a las grandes mayorías. O sea, si un urbanizador tiene que construir agua, cloaca, pavimento antes de empezar a vender las parcelas, que es lo que pide la ley, y bueno, objetivamente esas parcelas solo se pueden comprar en cuotas, y para comprar en cuotas hay que ser sujeto de crédito. El sistema bancario solo considera sujeto de crédito a los sectores ABC1, por lo tanto a los que tienen tarjeta de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado inmobiliario ha modificado sus productos para ofrecer expansión de la ciudad a los que son sujetos de crédito. Los productos son Club de Campos, barrio cerrado. Ahora, todos los que no son sujetos de crédito, ¿qué alternativa tienen? Y como no tienen alternativa en el mercado, o compran vivienda deteriorada en las áreas densas de la ciudad, y en este sentido el deterioro de algunos barrios antiguos con inquilinatos, conventillos y casas tomadas, digamos, aparece, por ejemplo, basta ver la línea de Belgrano, Independencia y barrios, antiguamente barrios muy prestigiosos, digamos, como San Cristóbal, Almagro, etcétera, que hoy, digamos, son los reductos de mayor pobreza en la ciudad, donde se concentran las poblaciones más pobres. O, digamos, la expansión de la ciudad por la vía de los hechos, y ya que la legalidad no me contiene, no me queda otra alternativa que la legalidad. Entonces, asentamientos en tierras malas donde no debería urbanizarse, y la política del Estado regularizando, digamos, o sea, poniendo el caballo atrás del carro en lo que es la expansión, regularizando, construyendo las infraestructuras, haciendo obras para que áreas inundadas les dejen de inundarse, ¿sí? Digamos, realmente lo contrario del planeamiento. Claro, evidentemente el dilema es cómo podemos hacer que el tejido urbano absorba parte del crecimiento de la población. ¿Cómo podemos lograr o forzar a la Ciudad de Buenos Aires para que absorba, no sé, un 10 o un 15% de ese 1,5 millones de habitantes? Es decir, ¿cómo hacer que los barrios consolidados tengan condiciones como para
densificar el tejido que ya tienen. Entonces, por ejemplo, Procrear dice, bueno, nosotros vamos a tratar de financiar una casita al fondo, una casita arriba. Quiere decir que donde haya una familia puede haber tres. Quiere decir que densificamos un tejido que hoy es poco denso, ¿no? Bueno, ahí aparece, digamos, todo un dilema. Y en esto yo diría, la pregunta es si las políticas públicas, digamos, al hacer nuevos barrios, contribuyen a esto, digamos, a absorber esta demanda de los sectores que no pueden resolver el acceso a la vivienda en el mercado. Bueno, podemos decir que el Plan Federal hizo más o menos en el Gran Buenos Aires unas 60.000 viviendas. Bueno, el déficit en el Gran Buenos Aires es, en la provincia, de unas 330.000 viviendas nuevas, siendo el déficit de 990.000, pero de estas 990.000, 660.000, digamos, lo que requiere es una operación de mejoramiento sobre el tejido existente, no la construcción de una vivienda nueva. Bueno, toda la discusión de cómo son las políticas de vivienda y las políticas de urbanización, digamos, nos llevan a pensar cuál es el porcentaje que se absorbe dentro del tejido existente y cuál es el porcentaje, digamos, que se tolera o se asume como expansión, digamos, de la ciudad. Yo diría, si pudiéramos conseguir que el 15% lo absorba la ciudad, no sé, que el 35% lo absorba el tejido ya consolidado y que solo el 60% lo absorba la periferia, habríamos incorporado una gran mejora. Ahora, cerrando, digamos, este ciclo, podemos decir que el tema de la infraestructura, del transporte, de la centralidad y de la expansión de la ciudad son, digamos, los cuatro temas que constituyen los núcleos del problema urbano, del sistema de soporte urbano, digamos, del área metropolitana. Bueno, tenemos una agenda de 12 temas. El problema ahora y la reflexión es ¿qué pasa con estos 12 temas cuando hago un plan municipal? Esto sería, por ejemplo, el punto de vista de la provincia. Entonces, la provincia le recomienda a los municipios encuadrarse dentro de estas otras cosas. Pero cuando vamos a la matanza, ¿qué consecuencias tiene esto sobre el plan de la matanza, ¿no? Y, digamos, lo que encontramos es que a los municipios en general les interesa expandir. A los municipios en general les interesa, sobre todo de la segunda corona, traer sectores medios. Es decir, el intendente Moreno me dice, mirá, en los 80, cuando recuperamos la democracia, en Moreno lo que teníamos era un 90% de pobres. Desde que hay barrios cerrados, bueno, tenemos un 30% de población nueva con otra capacidad adquisitiva. Pagan impuestos, consumen, generan empleo.